Papi, ¿prometes que no vas a buscar otra mamá? Preguntó Luna con sus grandes ojos verdes fijos en los de su padre, mientras él intentaba arroparla para dormir. Javier Montero sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su hija de 5 años tenía una habilidad especial para formular preguntas que lo dejaban completamente desarmado. En los 2 años desde la muerte de Elena, Luna rara vez hablaba de su madre, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como pequeños misiles dirigidos directamente a su corazón. ¿Por qué preguntas eso, princesa? Logró responder, sentándose en el borde de la cama decorada con estrellas y lunas plateadas. Luna abrazó con fuerza a su osito de peluche gastado, el último regalo que Elena le había dado antes de que la enfermedad se la llevara. Porque hoy en el colegio, Martina dijo que su papá le trajo una nueva mamá después de que la suya se fue al cielo, explicó con la brutal honestidad de los niños. Y yo no quiero otra mamá. Quiero que mamá siga siendo mi mamá, aunque sea una estrellita. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que nadie podría jamás reemplazar a Elena? ¿Que el simple pensamiento de intentarlo le parecía una traición a la mujer que había sido el centro de su universo? Luna, mi vida, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mamá siempre será tu mamá. Nadie puede cambiar eso, nunca. ¿Pero tú no estás triste sin ella? Insistió Luna, sus pequeñas cejas frunciéndose con preocupación. La maestra dice que a veces los papás y las mamás necesitan a otro papá o mamá para no estar solitos. La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Estaba triste? La tristeza era solo la punta visible de un iceberg de emociones que había mantenido sumergido, enterrado bajo interminables horas de trabajo, reuniones y adquisiciones. Montero Holdings había crecido exponencialmente bajo su liderazgo en los últimos 2 años, precisamente porque se había lanzado al trabajo como quien se arroja a un salvavidas en medio de un naufragio. Sí, a veces estoy triste, admitió finalmente, acariciando el cabello oscuro de su hija, tan similar al de Elena. Pero te tengo a ti, Luna. Tú eres mi estrella más brillante. Luna pareció considerar esta respuesta, sus ojos revelando una sabiduría que iba más allá de sus años. Pero tú trabajas mucho, señaló. Rosa dice que trabajas tanto porque estás escapando. Otra punzada de culpa atravesó a Javier. Rosa, la niñera, tenía razón, por supuesto. Estaba escapando. De los recuerdos, del silencio en la casa, de las pequeñas cosas cotidianas que constantemente le recordaban la ausencia de Elena. A veces los adultos hacemos cosas tontas, reconoció, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Pero te prometo algo, Luna, tú y yo somos un equipo. Y ningún trabajo, ninguna persona, nada en el mundo cambiará eso. ¿Pero prometes que mamá seguirá siendo mi mamá? Insistió Luna, tenaz como solo ella podía hacerlo. Lo prometo, respondió Javier con voz firme. Mamá siempre será tu mamá. El amor no desaparece, princesa, solo cambia de forma. Luna pareció satisfecha con esta respuesta. Se acomodó entre las sábanas y abrazó más fuerte a su osito. Cuéntame la historia de cómo tú y mamá se conocieron, pidió, un ritual nocturno que Javier había descuidado en las últimas semanas. Es tarde, Luna. Mañana tengo una videollamada temprano y tú tienes colegio, intentó excusarse, su mente ya calculando cuántas horas de sueño conseguiría antes de enfrentarse a los inversores de Singapur. El pequeño rostro de Luna se ensombreció inmediatamente y Javier se odió por ser el causante de esa tristeza. Solo la versión corta, concedió, recostándose junto a ella sobre la colcha. Tu madre estaba estudiando arquitectura y yo estaba dando una conferencia sobre desarrollo inmobiliario. Pero tú no la viste al principio, interrumpió Luna, conociendo la historia de memoria. Porque estabas distraído con tus papeles importantes. Javier sonrió ante el recuerdo. Elena siempre decía que había tenido que chocar literalmente contra él para que notara su existencia. Y era verdad, él, absorto en sus documentos, ni siquiera la había visto cuando ella dobló la esquina del pasillo universitario, provocando que ambos acabaran en el suelo cubiertos de papeles y planos. Cierto. Y entonces ella me dijo.
¿Acaso el gran Javier Montero no mira por donde camina? Completó Luna, imitando una voz adulta que hizo sonreír a Javier. Y tú te quedaste sin palabras porque mamá era la mujer más bonita que habías visto jamás. La más hermosa del universo, confirmó Javier, el dolor mezclándose con la dulzura del recuerdo. Con los mismos ojos mágicos que tú tienes ahora. Luna sonrió, sus párpados comenzando a pesarle. Y después se casaron, y después nací yo, y fuimos felices, murmuró, ya medio dormida. Muy felices, susurró Javier, besando suavemente su frente. Descansa, mi estrella. Se quedó allí, observando a su hija dormirse, con una mezcla de amor y remordimiento oprimiéndole el pecho. ¿Cuántas veces había delegado este momento a Rosa en las últimas semanas? ¿Cuántas noches había perdido, sumergido en proyecciones financieras mientras su hija esperaba escuchar la historia que mantenía viva la memoria de su madre? Cuando finalmente salió de la habitación de Luna, el silencio de la mansión lo golpeó con fuerza. Era una casa hermosa, diseñada por la propia Elena antes de que la enfermedad la consumiera, pero en los últimos años se había convertido más en un mausoleo que en un hogar. Un espacio perfectamente mantenido por un ejército de empleados, pero carente del calor y la vida que Elena le había infundido. En su despacho, Javier se sirvió un whisky y revisó por enésima vez los documentos para la reunión de mañana. Pero las palabras de Luna seguían resonando en su mente. ¿Prometes que no vas a buscar otra mamá? Como si él pudiera siquiera contemplar la idea de reemplazar a Elena. Como si existiera alguien capaz de llenar el vacío que ella había dejado. A las 5:30 de la mañana siguiente, la alarma lo despertó desde el sofá de su despacho, donde se había quedado dormido entre papeles y una copa vacía. Se duchó y vistió mecánicamente, eligiendo uno de los muchos trajes oscuros idénticos que conformaban su guardarropa. Una uniforme no oficial que simbolizaba el orden y control que tan desesperadamente necesitaba mantener en su vida. La videollamada con los inversores de Singapur fue seguida por una reunión con el equipo directivo, que a su vez dio paso a una teleconferencia con arquitectos en Dubái. Para cuando se dio cuenta, ya era mediodía y no había pensado en Luna desde el desayuno, que ni siquiera habían compartido porque él había salido antes de que ella despertara. Su asistente, Carmen, entró en su oficina con la eficiencia discreta que la caracterizaba. Señor Montero, aquí está el informe que solicitó sobre la propiedad en el centro histórico, dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio. Y Rosa llamó. Dice que no podrá quedarse después de las 4 hoy. Es el cumpleaños de su nieta. Javier frunció el ceño, sintiendo como su cuidadosamente planificado día comenzaba a desmoronarse. ¿Y la reunión con los inversores chinos? ¿No podemos reprogramarla? Imposible, señor. Han viajado específicamente para este encuentro y parten mañana a primera hora, respondió Carmen. Puedo intentar contactar a la señora Vázquez del servicio de niñeras para ver si tienen alguien disponible esta tarde. Javier se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de su promesa a Luna la noche anterior. Tú y yo somos un equipo, le había dicho. Y aquí estaba, buscando a otra persona que la cuidara mientras él cerraba un negocio más. No, decidió, sorprendiendo a Carmen y a sí mismo. Llevaré a Luna conmigo a la reunión. ¿Está seguro, señor? Preguntó Carmen, evidentemente desconcertada por esta ruptura en la rutina impecable de su jefe. La reunión es en el Encantó, no es realmente un lugar para niños y... Luna sabe comportarse en público, interrumpió Javier con firmeza. Y es importante que pasemos tiempo juntos. He estado ausente últimamente. Carmen asintió, una leve sonrisa de aprobación apareciendo brevemente en su rostro profesional. Entiendo, señor. Confirmaré la reserva e informaré al restaurante que serán 3 personas, más su hija. A las 4 en punto, Javier esperaba a Luna en el vestíbulo de la mansión. Se sentía inexplicablemente nervioso, como si estuviera a punto de presentarse a una primera cita en lugar de simplemente llevar a su hija a una reunión de negocios. «Papi», exclamó Luna, bajando las escaleras con un vestido azul que Elena había elegido el último cumpleaños que pasaron juntos. Rosa dice que vamos a un restaurante elegante. Así es,
princesa, confirmó Javier, genuinamente feliz de ver su entusiasmo. Papá tiene una reunión, pero pensé que podrías acompañarme. Y después, tal vez podríamos pasar por esa heladería que tanto te gusta. Los ojos de Luna se iluminaron. ¿La del helado de chicle con chispas de colores? Ese mismo, sonrió Javier. ¿Y prometes no mirar tu teléfono todo el tiempo? Preguntó Luna, repentinamente seria. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Era esa la imagen que su hija tenía de él? ¿Un padre permanentemente distraído, siempre pendiente de su teléfono? Lo prometo, respondió, agachándose para quedar a su altura. Esta tarde es para nosotros. El teléfono se queda en el bolsillo. Luna evaluó su rostro por un momento, como buscando signos de engaño. Finalmente, satisfecha con lo que vio, extendió su pequeña mano. ¿Podemos llevar mi libro de princesas? Por si me aburro con tus conversaciones de números grandes. Javier rió, una risa genuina que se sentía extraña después de tanto tiempo. Por supuesto que sí. Y si te aburres demasiado, solo tienes que hacerme nuestra señal secreta, ¿recuerdas? Luna asintió solemnemente y se tocó la nariz 2 veces, su señal secreta para cuando necesitaba rescate de alguna situación tediosa. El viaje al restaurante fue sorprendentemente agradable. Luna le contó entusiasmada sobre su proyecto escolar de mariposas, y Javier se encontró genuinamente interesado, haciendo preguntas y maravillándose ante el conocimiento de su hija sobre el ciclo de vida de estos insectos. El Encanto era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ubicado en un edificio histórico que, irónicamente, era propiedad del mismo Javier a través de Montero Holdings. A pesar de esto, o quizás precisamente por ello, rara vez comía allí. Demasiados recuerdos, había sido el lugar favorito de Elena, donde habían celebrado aniversarios, embarazo, promociones, vida. El maitre los recibió con la deferencia reservada para los clientes más distinguidos. Señor Montero, su mesa está lista. Los señores Li y Wang aún no han llegado, informó el hombre, guiándolos hacia una mesa apartada con vista a la plaza central. ¿Desea algo especial para la pequeña dama? Un jugo de naranja para empezar estaría bien, respondió Javier, ayudando a Luna a sentarse. Luna miraba a su alrededor con ojos curiosos, evidentemente impresionada por la elegancia del lugar con sus lámparas de cristal y manteles blancos impecables. Nunca me habías traído aquí, comentó, sus pequeñas manos explorando la suavidad del mantel. Una punzada de culpa atravesó a Javier. Elena había traído a Luna aquí varias veces cuando era apenas una bebé. Por supuesto, ella no lo recordaría. Este era el restaurante favorito de mamá, explicó Javier con suavidad. Veníamos aquí en ocasiones especiales. ¿Entonces hoy es una ocasión especial? Preguntó Luna, sus ojos iluminándose. Javier contempló a su hija, tan perfecta, tan preciosa, un regalo que no merecía después de cómo la había descuidado. Sí, lo es, respondió con sinceridad. Porque estamos juntos. El jugo de naranja llegó, servido en un vaso elegante pero práctico para manos pequeñas, acompañado de unas galletas de mantequilla caseras. Luna dio un sorbo cauteloso antes de sonreír con aprobación. Está rico, declaró, antes de abrir su libro de princesas, donde inmediatamente se sumergió. El restaurante estaba relativamente tranquilo a esa hora, con solo unas pocas mesas ocupadas. Javier observó discretamente el lugar, notando a una pareja de ancianos que comía en silencio cómplice, un grupo de ejecutivos discutiendo en voz baja, y más allá, cerca de la ventana, una familia con 2 niños pequeños. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Se acercó a la mesa de la familia con una sonrisa cálida que transformaba por completo su rostro. Era una mujer joven, probablemente cerca de los 30, con cabello castaño recogido en una coleta práctica y un uniforme negro con el logo de El Encanto discretamente bordado. Una camarera, aparentemente común en un restaurante de lujo. Excepto que había algo en ella, en la forma en que se movía, en la manera en que se dirigió directamente al niño pequeño que parecía a punto de iniciar una rabieta, agachándose para quedar a su altura. «Hola, capitán»,
La escuchó decir al niño, su voz melodiosa llevada por la acústica perfecta del restaurante. Me han informado que tenemos una situación con la sopa. ¿Puedo saber cuál es el problema? El niño pareció sorprendido por este enfoque. Está caliente y tiene cosas verdes, respondió con desconfianza. La camarera asintió con seriedad, como si estuviera recibiendo información de vital importancia. Entiendo completamente. Las cosas verdes pueden ser sospechosas, concordó, para alivio visible de los padres. ¿Qué te parece si te traigo una cuchara especial anticosas verdes? Tiene poderes mágicos, hace que las verduras sepan a pizza. Los ojos del niño se abrieron con interés. La camarera desapareció brevemente y regresó con una cuchara idéntica a todas las demás, excepto por una pequeña estrella dibujada con rotulador en el mango. Cuidado, es muy poderosa, advirtió con complicidad. Solo los niños valientes pueden usarla. Para asombro de todos, el pequeño rebelde tomó la cuchara mágica y comenzó a comer su sopa sin más protestas. Javier se encontró sonriendo ante la escena, impresionado por la creatividad y empatía de la camarera. No era solo su habilidad para resolver la situación, sino la genuina calidez con que lo había hecho. No parecía una estrategia ensayada para obtener mejores propinas, sino un instinto natural para conectar con los niños. «Papá». La voz de Luna lo trajo de vuelta a su mesa. ¿Puedo pedir espaguetis? El niño de allá está comiendo espaguetis. Claro, cariño, respondió, dándose cuenta de que había estado observando a la camarera más tiempo del que sería apropiado. Cuando venga alguien a tomar nuestro pedido. Como si hubiera escuchado su conversación, la misma camarera se aproximó a su mesa con paso ligero y profesional. Buenas tardes, saludó con una sonrisa que alcanzaba sus ojos, de un color avellana brillante. Soy Valeria y seré su camarera hoy. ¿Puedo traerles algo de beber mientras deciden? Javier se encontró momentáneamente sin palabras, algo que no le ocurría desde Elena. Había algo en esta mujer, en la vitalidad que emanaba, que contrastaba profundamente con el mundo frío y calculado en el que él se movía. Un agua mineral para mí, logró responder finalmente. Y mi hija quisiera ordenar espaguetis. Con albóndigas. Añadió Luna, levantando la vista de su libro. Valeria dirigió toda su atención a la niña, como si de repente Javier hubiera dejado de existir. Excelente elección, aprobó con entusiasmo. ¿Sabes que los espaguetis son en realidad serpientes domesticadas por chefs italianos? Pero no te preocupes, son completamente inofensivas, a menos que las mires directamente mientras las comes. Luna soltó una risita encantada, cerrando su libro para prestar total atención a esta adulta que hablaba su idioma. Eso no es verdad. Exclamó, pero su sonrisa traicionaba su deleite ante la absurda historia. ¿No? Valeria fingió sorpresa. Quizás confundí mi información. ¿Qué te parece si te traigo los mejores espaguetis no serpiente del restaurante y me cuentas qué tal están? Vale, aceptó Luna, completamente cautivada. ¿Y pueden traer también pan? Me gusta mojar el pan en la salsa. Una conocedora, asintió Valeria con aprobación. Traeré pan recién horneado especialmente para ti. Javier observaba el intercambio fascinado. Luna, normalmente tímida con extraños, parecía florecer bajo la atención de Valeria. Y la camarera, por su parte, trataba a Luna no con la condescendencia que muchos adultos reservaban para los niños, sino con un respeto genuino mezclado con juego. ¿Y para usted, señor, algo más que el agua? Preguntó Valeria, volviendo su atención a él, aunque su sonrisa seguía teniendo la calidez que había desplegado con Luna. Esperaré a mis acompañantes para ordenar, respondió Javier, su tono automáticamente más formal, más distante. Era el tono que usaba para los negocios, para mantener el mundo a raya. Algo en los ojos de Valeria cambió, como si hubiera captado ese sutil cambio de registro, esa barrera invisible que él acababa de levantar. Asintió profesionalmente y se retiró con el pedido, dejando tras de sí un aroma ligero a vainilla y cítricos. Me gusta, declaró Luna una vez que Valeria se había alejado. Es divertida. Sí,
parece simpática, concordó Javier, sorprendido por la reacción tan positiva de su hija. Los minutos siguientes transcurrieron con Luna contándole más sobre su día en el colegio, sus amigas, su maestra de ciencias. Javier se encontró genuinamente interesado, haciendo preguntas, riendo con las ocurrencias de su hija. Por un momento, el peso que constantemente cargaba sobre sus hombros pareció aligerarse. Por un momento, no era el CEO de Montero Holdings, el empresario implacable, el viudo sombrío. Era simplemente un padre escuchando a su hija. Valeria regresó con el agua mineral y una pequeña cesta de pan recién horneado que desprendía un aroma delicioso. Los espaguetis estarán listos en unos minutos, informó, colocando una servilleta extra para Luna. ¿Te gustan las historias?, preguntó, notando el libro de princesas. Luna asintió entusiasmada. Me encantan. Mi favorita es La Sirenita, pero la versión donde no se convierte en espuma de mar, explicó con seriedad. Ah, una elección excelente, aprobó Valeria. Aunque personalmente siempre he sido fan de Mulan. Una chica que salva a todos fingiendo ser quien no es, ¿hay algo poético en eso, no crees? Luna consideró esta nueva perspectiva con la gravedad de una pequeña filósofa. Javier, mientras tanto, se encontró observando a Valeria con creciente curiosidad. No era solo su evidente facilidad con los niños, había una inteligencia en sus ojos, una profundidad que no esperaba encontrar en una camarera. No es que tuviera nada contra las camareras, se corrigió mentalmente. Simplemente, en su mundo de ejecutivos y herederos, rara vez interactuaba con personas fuera de su círculo socioeconómico. Y cuando lo hacía, era siempre desde la distancia segura que proporcionaba su posición. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Carmen: los inversores llegarían en 5 minutos. La burbuja de tranquilidad que momentáneamente lo había envuelto comenzó a desvanecerse, y la familiar tensión regresó a sus hombros. Valeria debió notar el cambio en su expresión. Sus invitados están por llegar, imagino, comentó mientras reacomodaba discretamente los cubiertos. ¿Prefiere que sirva la comida de la pequeña ahora o espera a que todos estén presentes? Ahora, por favor, respondió Javier, agradecido por la consideración. No quiero que Luna tenga que esperar. Excelente decisión, aprobó Valeria con una leve sonrisa, como si hubiera pasado algún tipo de prueba sin saberlo. Poco después, Valeria regresó con un plato de espaguetis que había sido arreglado para parecer una cara sonriente, con las albóndigas formando los ojos y una línea de salsa dibujando una sonrisa. Luna dejó escapar un pequeño "oh" de deleite ante la presentación. Es demasiado bonito para comerlo, exclamó. Pero demasiado delicioso para no hacerlo, replicó Valeria con un guiño. Además, tú eres más bonita, así que sería injusto para el espagueti si no lo comes. Luna rió encantada ante este razonamiento y tomó su tenedor con entusiasmo. Javier notó que el mango del cubierto había sido envuelto con una servilleta de papel, haciéndolo más fácil de sostener para manos pequeñas. Un detalle tan simple, pero tan considerado. ¿Cuándo fue la última vez que él había pensado en ese tipo de detalles para Luna? Siempre estaba tan ocupado asegurándose de que tuviera las mejores clases de ballet, los juguetes más educativos, los tutores más calificados. Pero ¿cuándo fue la última vez que había pensado en cómo hacerle más fácil sostener un tenedor? Luna comenzó a comer con entusiasmo, pero tras unos bocados, su inexperiencia con los espaguetis se hizo evidente. La pasta resbalaba de su tenedor, manchando su barbilla y amenazando su vestido azul. Antes de que Javier pudiera intervenir, Valeria estaba de vuelta, como si hubiera estado vigilando discretamente la situación. Parece que tenemos un pequeño desafío espaguetístico, comentó con ligereza. ¿Me permites ayudarte? Luna asintió, claramente frustrada por su incapacidad para dominar el resbaladizo platillo. Lo que sucedió a continuación dejó a Javier completamente desarmado. Con naturalidad, Valeria tomó asiento junto a Luna, no como una empleada del restaurante sino como alguien genuinamente interesado en ayudar. Tomó el tenedor, mostró a Luna cómo girar los espaguetis contra la cuchara para formar un bocado manejable, y luego, cuando vio que la niña seguía teniendo dificultades, comenzó a alimentarla a ella misma. No había nada servil en el gesto.
Era pura gentileza, el tipo de atención que se presta no por obligación sino por genuino afecto. Luna aceptaba cada bocado con una sonrisa, claramente disfrutando tanto de la comida como de la compañía. Mi mamá me daba de comer así cuando era pequeña, comentó Luna entre bocados, con la inocencia demoledora de los niños. Antes de irse al cielo, Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Luna casi nunca mencionaba a Elena espontáneamente. Los terapeutas infantiles le habían dicho que era normal, parte de su proceso de duelo, pero cada vez que ocurría era como recibir un puñetazo inesperado. La expresión de Valeria cambió, suavizándose con compresión y algo parecido a la empatía, pero sin la lástima que Javier tanto detestaba ver en los ojos de los demás. Debe haber sido una mamá maravillosa, respondió con suavidad. Apuesto a que tenía una sonrisa tan bonita como la tuya. Luna asintió solemnemente. Papá tiene fotos, informó. A veces las mira cuando cree que estoy dormida y se pone triste. Esta vez, Javier sintió que el golpe iba directo a su corazón. Luna lo había visto en esos momentos de debilidad, cuando sacaba las fotos de Elena y se permitía recordar, sentir, llorar. Había creído ser discreto, protegerla de su dolor. Valeria lanzó una mirada rápida hacia Javier y en ese breve intercambio visual, él vio algo que no esperaba, comprensión. No compasión, no curiosidad morbosa, sino un entendimiento profundo que sugería que ella también conocía esa clase particular de dolor. Todos nos ponemos tristes a veces, respondió Valeria a Luna, mientras continuaba ayudándola con los espaguetis. Especialmente cuando extrañamos a alguien. Pero ¿sabes qué? Esa tristeza es solo otra forma de amor. Significa que esa persona fue muy, muy importante. Luna consideró esta idea, masticando pensativamente. ¿Cómo cuando extraño a mi osito Bo cuando lo olvido en la casa de la abuela? Preguntó. Exactamente, confirmó Valeria, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Pero multiplicado por 1.000.000. En ese preciso momento, el maitre se acercó a la mesa con expresión profesional. Señor Montero, sus invitados han llegado. Javier asintió, volviendo reluctantemente a la realidad de su reunión de negocios. Valeria pareció captar la señal y se levantó con gracia. Creo que ya dominas la técnica del espagueti, declaró a Luna, limpiando delicadamente la comisura de su boca con una servilleta. Una verdadera experta italiana. Luna le dedicó una sonrisa radiante. Valeria se volvió hacia Javier. Con su permiso, señor Montero, dijo, retomando su tono profesional. Estaré pendiente por si necesitan algo más. Javier quería decir algo, agradecerle no solo por la atención al restaurante sino por ese momento de genuina humanidad con Luna, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Antes de que pudiera encontrar su voz, Valeria ya se había alejado, y 2 hombres asiáticos impecablemente vestidos se aproximaban a su mesa. La reunión transcurrió con la eficiencia mecánica típica de las negociaciones de alto nivel. Javier presentó los proyectos, discutieron términos, intercambiaron propuestas. Luna, para su crédito, se portó admirablemente, concentrada en su libro cuando se aburrió de la conversación adulta, ocasionalmente robando miradas hacia donde Valeria atendía a otras mesas. Javier también se encontró buscándola con la mirada más de una vez, observando la manera eficiente pero cálida en que se movía por el restaurante, la forma en que parecía recordar las preferencias de cada cliente, cómo se agachaba para hablar con los niños a su altura. Su hija es encantadora, señor Montero, comentó el señor Lee cuando la reunión estaba llegando a su fin. Debe estar muy orgulloso. Lo estoy, respondió Javier, sorprendido por la súbita emoción que sintió al pronunciar esas simples palabras. Es lo más importante en mi vida. Y lo decía en serio. Siempre había sido cierto, por supuesto, pero en algún momento, entre contratos y adquisiciones, juntas directivas y proyecciones financieras, había comenzado a actuar como si otras cosas fueran prioritarias. Como si Luna pudiera esperar mientras él construía un imperio. Un imperio que, se dio cuenta con repentina claridad, no significaba nada si no tenía con quien compartirlo. La cuenta llegó, presentada discretamente por el maitre en lugar de Valeria.
Javier sintió una inexplicable decepción. ¿Dónde está la señorita de los espaguetis?, preguntó Luna, expresando en voz alta lo que él estaba pensando. Su turno ha terminado, cariño, respondió el maitre con una sonrisa amable. Pero me pidió que te diera esto. Le entregó a Luna una servilleta de papel donde alguien había dibujado con bolígrafo una sirenita sentada junto a una guerrera que claramente representaba a Mulan. Debajo, con una letra elegante y fluida, decía, para mi amiga Luna, de parte de Valeria. PD, los espaguetis no son serpientes, creo. Luna sostuvo el dibujo como si fuera un tesoro, y Javier sintió una oleada de gratitud hacia esa camarera que había hecho sonreír a su hija más en una tarde que él en semanas. ¿Vendrá mañana?, preguntó Luna, todavía mirando el dibujo. Valeria trabaja de martes a sábado en el turno de la tarde, informó el maitre. Estoy seguro de que estará encantada de verte si vuelven. Luna miró a su padre con esperanza brillando en sus ojos, tan parecidos a los de Elena que Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Podemos volver, papi?, preguntó. Me gustaron mucho los espaguetis no serpiente. Javier se encontró asintiendo antes siquiera de considerar su agitada agenda. Claro que sí, princesa. Volveremos pronto. Mientras salían del restaurante, Luna sosteniendo firmemente su dibujo con una mano y la de su padre con la otra, Javier se sorprendió pensando en Valeria. No solo en su belleza natural o en su sonrisa cálida, sino en la forma en que había conectado con Luna, en cómo había hablado de la tristeza como otra forma de amor. En ese breve momento de comprensión compartida cuando sus miradas se cruzaron. Papi, ¿sabes qué?, dijo Luna mientras se acomodaba en el asiento trasero del auto. Creo que mamá habría sido amiga de Valeria. Las dos saben cómo hacer que la comida sea divertida. Javier se quedó inmóvil por un segundo, impactado por la observación de su hija. Luego sonrió suavemente. Creo que tienes razón, Luna. Mamá habría apreciado mucho eso. Mientras Federico, el chofer, conducía hacia la heladería prometida, Javier miró por la ventana, contemplando la ciudad que pasaba a toda velocidad. Por primera vez en 2 años, sentía algo diferente despertando en su interior. No era amor, no era atracción, no todavía. Era algo más básico y a la vez más profundo, curiosidad. El deseo de conocer a otra persona. De saber que la hacía sonreír así, hablar así, conectar así con una niña que apenas conocía. Y junto a esa curiosidad, una pequeña chispa de esperanza. La posibilidad de que quizás, solo quizás, la promesa que le había hecho a Luna no tendría que significar una vida de soledad para ambos. Que podía honrar la memoria de Elena y aún así permitir que nueva luz entrara en sus vidas. Porque, como había dicho Valeria, la tristeza era solo otra forma de amor. Y tal vez, pensó mientras observaba a Luna disfrutar del paisaje, era tiempo de descubrir otras formas de amar también. Había transcurrido una semana desde aquella tarde en el Encantó. Una semana en la que Javier Montero se había sorprendido a sí mismo pensando en Valeria en los momentos más insospechados, durante una videoconferencia con inversionistas europeos. En medio de una reunión con el consejo directivo, mientras revisaba contratos en la soledad de su despacho. No era propio de él distraerse así. Siempre había sido metódico, enfocado, capaz de compartimentar cada aspecto de su vida con precisión quirúrgica. Los negocios eran negocios. La familia era familia. Y Elena. Elena era un recuerdo sagrado que mantenía cuidadosamente separado de todo lo demás. Pero ahora sus pensamientos divagaban hacia una camarera de ojos color avellana y sonrisa cálida, y no sabía cómo sentirse al respecto. Señor Montero, la señora Vázquez del servicio de niñeras al teléfono, anunció Carmen desde la puerta de su oficina. Dice que es importante. Javier frunció el ceño, inmediatamente preocupado. Las llamadas del servicio de niñeras rara vez traían buenas noticias. Señora Vázquez, buenos días, saludó, intentando controlar la ansiedad en su voz. ¿Ocurre algo con Rosa? Lamento informarle que Rosa ha tenido que viajar de emergencia a su pueblo, explicó la mujer al otro lado de la línea. Su hermana tuvo un accidente y, bueno,
no podrá volver por al menos 2 semanas. Javier sintió como su cuidadosamente estructurada rutina comenzaba a desmoronarse. Entiendo. ¿Tienen alguna reemplazante disponible? Ese es precisamente el problema, señor Montero, respondió la señora Vázquez con evidente incomodidad. Estamos en temporada alta y todas nuestras niñeras están asignadas. Podríamos cubrirle algunas horas, pero no el horario completo que Rosa cubría. Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto raro en él, que solía mantener una imagen de control absoluto incluso cuando estaba solo. ¿Cuánto tiempo necesitarían para encontrar un reemplazo adecuado? Al menos una semana, señor. Nuestras niñeras pasan por un riguroso proceso de selección, como usted sabe. Javier agradeció la información y colgó, su mente ya analizando opciones. Podría pedir a su madre que viniera, pero ella estaba en medio de un retiro espiritual en Bali. Su suegra no era una opción, la relación se había vuelto tensa después de la muerte de Elena, con demasiado dolor y reproches no expresados entre ellos. Carmen entró de nuevo, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Ya revisé su agenda para las próximas 2 semanas, señor, informó, anticipándose como siempre a sus necesidades. Podríamos reprogramar las reuniones menos urgentes y algunas pueden hacerse por videoconferencia desde su casa. Javier miró a su eficiente asistente con una mezcla de agradecimiento y resignación. ¿Tan obvio soy? Después de 6 años trabajando para usted, he aprendido a leer sus crisis logísticas antes de que sucedan, respondió Carmen con una leve sonrisa. Además, la situación no es tan complicada como parece. Luna sale del colegio a las 2 y el servicio puede cubrirla hasta las 4. Eso deja aproximadamente 3 horas diarias que necesitaría resolver. 3 horas diarias durante 2 semanas, calculó Javier. Justo cuando estamos cerrando el proyecto del centro comercial. Se quedó en silencio, considerando sus opciones. Carmen esperó pacientemente, conociendo el proceso mental de su jefe. ¿Qué hay de ti, Carmen?, preguntó finalmente. ¿Podrías? Lo siento, señor, lo interrumpió ella con genuino pesar. Mi madre está en tratamiento de quimioterapia y debo llevarla a sus sesiones cada tarde. Javier asintió, sintiéndose inmediatamente culpable por siquiera considerar pedírselo. Carmen ya hacía mucho más de lo que su puesto requería. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Encontraré una solución. Carmen pareció dudar un momento antes de hablar. Señor, si me permite la sugerencia. Luna mencionó varias veces durante la semana lo mucho que le había gustado el Encanto. Javier la miró, confundido por la aparente desviación del tema. Sí. El restaurante está a solo 3 cuadras del colegio de Luna, explicó Carmen. Y tiene ese rincón privado con la vista a la plaza que usted siempre reserva. Quizás podría trabajar desde allí algunas tardes, con Luna. Javier contempló la idea. No era descabellada. Había cerrado varios tratos importantes en restaurantes y el Encanto tenía una atmósfera tranquila, adecuada para revisar documentos mientras Luna hacía sus deberes o leía. ¿Y si Valeria estaba allí? Se sorprendió deteniendo ese pensamiento antes de que se formara completamente. No podía permitirse tomar decisiones basadas en la posibilidad de ver a una camarera que apenas conocía. Era ridículo. Inapropiado. Y sin embargo, es una buena idea, concedió finalmente. Organízalo, por favor. 3 tardes esta semana para empezar, de 3 a 6. Excelente, señor, asintió Carmen. ¿Alguna preferencia de días? Javier recordó lo que el maitre había dicho, Valeria trabaja de martes a sábado en el turno de la tarde. Martes, jueves y viernes, respondió, intentando sonar casual. Y Carmen, asegúrate de que sea la misma mesa que tuvimos la semana pasada. La mirada de Carmen se mantuvo profesionalmente neutral, aunque Javier hubiera jurado ver un destello de complicidad en sus ojos. Por supuesto, señor. Me encargaré personalmente. El martes por la tarde, Javier esperaba fuera del colegio de Luna, una experiencia tan novedosa que varios padres lo miraron con curiosidad.
claramente preguntándose qué hacía el famoso Javier Montero recogiendo personalmente a su hija en lugar de enviar a un chofer o niñera. Cuando Luna salió y lo vio, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que Javier se cuestionara por qué no había hecho esto más a menudo. «Papi», exclamó, corriendo hacia él. «¿Dónde está Rosa?» «Rosa tuvo que viajar por una emergencia familiar», explicó Javier, agachándose para abrazarla. «Así que tú y yo pasaremos más tiempo juntos estas semanas. ¿Qué te parece?» Luna lo miró con sospecha, como evaluando la veracidad de sus palabras. ¿De verdad? ¿No tendrás que trabajar? Tendré que trabajar, admitió Javier con honestidad. Pero lo haremos juntos. De hecho, pensé que podríamos ir a un lugar especial esta tarde. ¿La heladería?, preguntó Luna, sus ojos brillando con anticipación. Algo mejor, sonrió Javier. ¿Recuerdas el Encantó? El restaurante donde comiste espaguetis no serpiente la semana pasada. La reacción de Luna fue inmediata y entusiasta. ¿Vamos a ver a Valeria?, exclamó, saltando de emoción. Le hice un dibujo. Es ella dándome espaguetis, y tú estás sonriendo, y hay una mariposa también porque me gustan las mariposas, y... Javier escuchó la explicación detallada del dibujo mientras caminaban las 3 cuadras que separaban el colegio del restaurante, sorprendido por el impacto que aquella breve interacción había tenido en su hija. No recordaba la última vez que Luna había hablado con tanto entusiasmo sobre alguien que no fuera una de sus amigas del colegio o un personaje de sus libros. El Encantó estaba tranquilo a esa hora de la tarde, con solo unas pocas mesas ocupadas. El maitre los recibió con la misma deferencia profesional de siempre. «Señor Montero, señorita Luna, bienvenidos de nuevo», saludó con una leve inclinación. «Su mesa está lista», como solicitó. Los guió hasta el mismo rincón privado con vista a la plaza, ahora preparado con una silla extra y un pequeño jarrón con flores frescas. Javier notó que habían añadido un detalle que no había pedido, un pequeño set de colores y papel para Luna. Valeria sugirió que a la señorita le gustaría tener con qué dibujar, explicó el maitre, captando su mirada de sorpresa. Estará con ustedes enseguida. Javier se sintió inexplicablemente nervioso mientras se acomodaban. Era absurdo, por supuesto. Él, que negociaba contratos multimillonarios sin pestañear, que había enfrentado a juntas directivas hostiles, que había reconstruido su vida profesional después de la devastación personal de perder a Elena. Nervioso por ver a una camarera. «Ahí está», susurró Luna emocionada, señalando hacia la entrada de la cocina. Y efectivamente, allí estaba Valeria, tan natural y radiante como la recordaba. Su cabello castaño recogido en la misma coleta práctica, su uniforme sencillo pero impecable, y esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Se dirigía hacia otra mesa cuando notó a Luna saludándola efusivamente. Su rostro se transformó con una sonrisa de reconocimiento que hizo que Javier sintiera un peculiar vuelco en el estómago. Tras disculparse brevemente con los otros clientes, Valeria se acercó a su mesa. «Pero mira quién ha vuelto», exclamó con genuina alegría. «Mi experta en espaguetis favorita». «¿Cómo estás, Luna?» «Te hice un dibujo», respondió Luna, sacando inmediatamente una hoja cuidadosamente doblada de su mochila. «Eres tú, y yo, y papi, y una mariposa». Valeria tomó el dibujo con expresión de asombro, como si acabara de recibir una obra de arte invaluable. «Es precioso», declaró, estudiándolo con atención. «Captaste perfectamente mi nariz. Y me encanta cómo dibujaste a tu papá sonriendo». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Javier y él sintió una inexplicable calidez extendiéndose por su pecho. «Un retrato muy generoso», comentó, consciente de lo poco que sonreía estos días. «A veces los niños ven lo que está bajo la superficie», respondió Valeria con una suavidad que lo tomó por sorpresa. «Bueno, ¿qué puedo ofrecerles hoy? ¿Más serpientes domesticadas, quizás?» Luna rió, encantada. «Sí, por favor. Me encantan los espaguetis no serpiente». «Excelente elección. ¿Y para usted, señor Montero?»
Javier se dio cuenta de que no había pensado en qué ordenar. Su mente había estado ocupada con otras cosas, como la forma en que la luz de la tarde hacía brillar los ojos de Valeria. Lo mismo estaría bien, respondió. ¿Y un agua mineral? ¿Alguna preferencia de salsa? Preguntó Valeria, y cuando él pareció momentáneamente perdido, añadió con una sonrisa cómplice, para los espaguetis. Ah, lo que recomiende el chef, respondió, sintiendo un calor inusual en las mejillas. ¿Se estaba sonrojando? Él, Javier Montero, el tiburón de los negocios inmobiliarios. Papi y yo vamos a pasar más tiempo juntos, anunció Luna con orgullo. Rosa tuvo que irse porque su hermana tuvo un accidente, y ahora vamos a venir aquí para que papi pueda trabajar y yo pueda comer espaguetis y verte. Valeria pareció momentáneamente sorprendida por esta revelación, su mirada moviéndose rápidamente hacia Javier. Lo siento, no es tan simple como Luna lo hace sonar, explicó él, repentinamente consciente de cómo podría interpretarse la situación. Es una solución temporal mientras encuentro una nueva niñera. El restaurante está cerca del colegio y... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba dando demasiadas explicaciones. Me parece una solución excelente, respondió Valeria con sinceridad. Y el Encanto estará encantado de tenerlos. Especialmente a esta señorita, que ilumina todo el lugar. Luna sonrió, claramente complacida con el cumplido. Enseguida vuelvo con sus bebidas, prometió Valeria. Y Luna, esos colores son para ti. Por si quieres hacerme otro dibujo. Mientras ella se alejaba, Javier la observó discretamente. Había una gracia natural en sus movimientos, una autenticidad refrescante en la forma en que interactuaba con todos a su alrededor. Era diferente a las mujeres de su círculo social, con sus sonrisas medidas y sus gestos estudiados. Me gusta mucho Valeria, declaró Luna, ya abriendo la caja de colores. Es como si fuera mágica. Javier sonrió ante la descripción infantil, pero curiosamente acertada. Parece una persona muy amable, concordó, intentando sonar casual. ¿Qué vas a dibujar ahora? A ti, a mí y a Valeria comiendo helado en el parque, respondió Luna con naturalidad, como si fuera el escenario más obvio del mundo. Javier sintió una punzada de inquietud. ¿Estaba Luna comenzando a formar algún tipo de fantasía sobre Valeria? ¿Era prudente seguir viniendo aquí? Lo último que quería era que su hija se encariñara con alguien que era, esencialmente, una desconocida que simplemente hacía su trabajo. Pero antes de que pudiera seguir ese hilo de pensamiento, Valeria regresó con las bebidas y un pequeño plato de bruschetta. Cortesía de la casa, explicó. O más bien, cortesía de Martín, nuestro chef. Cuando supo que la pequeña artista había vuelto, insistió en enviarles un aperitivo especial. Es muy amable, respondió Javier, genuinamente sorprendido por el gesto. Por favor, agradécele de nuestra parte. ¿Qué es esto? Preguntó Luna, mirando con curiosidad las tostadas cubiertas de tomate y hierbas. Son barcos de sabor, explicó Valeria, agachándose para quedar a la altura de Luna. Las personas normales los llaman bruschetta, pero entre tú y yo, son en realidad barcos mágicos que navegan por tu estómago buscando el hambre para hacerla desaparecer. Luna rió, encantada con la explicación, y tomó una con entusiasmo. ¿Siempre tienes historias para todo? Preguntó Javier, fascinado por esa capacidad de transformar algo ordinario en mágico. Valeria le dirigió una sonrisa que parecía contener un secreto. El mundo es mucho más interesante cuando le añades un poco de imaginación, ¿no cree, señor Montero? Javier, corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. Por favor, llámame Javier. Algo cambió sutilmente en la expresión de Valeria. Una pequeña pausa, un destello de vacilación. ¿Interés? Fue tan breve que Javier no pudo interpretarlo. Como prefieras, Javier, respondió finalmente, su tono profesional pero más cálido. Volveré con sus espaguetis en unos minutos. Mientras ella se alejaba, Javier intentó concentrarse en los documentos que había traído para revisar. Tenía que aprovechar estas horas. El proyecto del centro comercial no se desarrollaría solo, y los inversionistas esperaban respuestas.
pero su mente seguía desviándose. Hacia la forma en que Valeria había pronunciado su nombre. Hacia la posibilidad de que realmente pudieran ser amigos, o quizás. No. No podía permitirse pensar así. Era demasiado pronto. Demasiado complicado. Y no estaba seguro de estar listo para sentir algo por alguien que no fuera Elena. La culpa, esa vieja compañera, comenzó a arrastrarse por los bordes de su conciencia. ¿Estaba traicionando la memoria de Elena por sentirse atraído por otra mujer? ¿Por pensar en la posibilidad de conocer a alguien nuevo? Papi, ¿puedo comer otro barco mágico? La voz de Luna lo sacó de sus pensamientos sombríos. Claro, princesa, respondió, agradecido por la interrupción. ¿Te gustan? Son deliciosos. Exclamó Luna. Y mira, estoy dibujando a Valeria con un vestido de princesa. ¿Crees que le gustará? Javier sonrió ante el entusiasmo de su hija. Estoy seguro de que le encantará. Las siguientes horas transcurrieron en una rutina sorprendentemente agradable. Luna dibujaba y hacía sus deberes escolares, ocasionalmente haciéndole preguntas o mostrándole sus creaciones. Javier alternaba entre revisar sus documentos y atender las necesidades de su hija. Y cada cierto tiempo, Valeria pasaba por su mesa, renovando bebidas, preguntando si necesitaban algo, compartiendo pequeñas observaciones o bromas que hacían reír a Luna. Javier no podía recordar la última vez que había disfrutado tanto de una tarde de trabajo. Había algo reconfortante en la presencia de Luna a su lado, en la atmósfera tranquila del restaurante, en las visitas periódicas de Valeria que parecían iluminar el espacio. En un momento dado, mientras Luna estaba distraída con un rompecabezas que Valeria le había traído prestado de la oficina del gerente, Javier se encontró a solas con la camarera. Gracias por todas las atenciones, dijo con sinceridad. Especialmente con Luna. No es fácil mantenerla entretenida tanto tiempo. Valeria sonrió, una sonrisa más suave que las que generalmente ofrecía. Es una niña maravillosa, respondió. Muy creativa e inteligente. Le brillan los ojos cuando habla de cosas que le apasionan, como sus mariposas o sus princesas. Como a su madre, comentó Javier sin pensar, y luego se sorprendió de haber mencionado a Elena tan naturalmente. Valeria pareció captar el peso de ese comentario. Se quedó en silencio un momento, como considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Luna mencionó que su madre está en el cielo, dijo finalmente, su tono respetuoso pero sin la típica incomodidad que la mayoría de la gente mostraba al hablar del tema. Debe ser difícil para ambos. Javier asintió, sintiendo el familiar nudo en la garganta, pero extrañamente menos doloroso que de costumbre. Hace 2 años, explicó brevemente. Cáncer. Lo siento mucho, respondió Valeria, y había una sinceridad en sus palabras que iba más allá de la cortesía social. Luna me contó que era arquitecta. Que diseñó edificios hermosos, incluyendo vuestra casa. Javier la miró sorprendido. No esperaba que Luna recordara o compartiera ese detalle. Así es. Elena era brillante en su trabajo. Veía posibilidades donde otros solo veían limitaciones, una pequeña sonrisa nostálgica apareció en sus labios. De hecho, nos conocimos cuando ella era estudiante de arquitectura y yo daba una conferencia en la universidad. Debió ser una mujer extraordinaria, comentó Valeria con genuino interés. Para capturar la atención del famoso Javier Montero en sus años universitarios. Había una ligereza en su tono que hizo que Javier se sintiera extrañamente cómodo hablando de Elena. Lo era, confirmó. Me dijo exactamente lo que pensaba de mi arrogante presentación sobre el futuro de la construcción urbana. Sus palabras, no las mías. Valeria rió suavemente. Directa y honesta. Ahora entiendo de dónde heredó Luna esas cualidades. Javier se encontró riendo también, recordando aquel primer encuentro con Elena con más calidez que dolor por primera vez en mucho tiempo. ¿Y tú? Preguntó impulsivamente. ¿Siempre has sido camarera? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo condescendiente que podía sonar la pregunta. Pero Valeria no pareció ofenderse. No, respondió con una sonrisa enigmática.
He sido muchas cosas. Este es solo mi trabajo actual mientras termino un proyecto personal. Pero esa es una historia para otro día. Antes de que Javier pudiera indagar más, Luna regresó triunfante con el rompecabezas completado. Y mira, Valeria. Lo terminé. Exclamó, mostrando orgullosa la imagen de un castillo medieval. Impresionante. Aplaudió Valeria. Y en tiempo récord. El gerente tardó 3 días en armarlo. Luna sonrió, claramente orgullosa del cumplido. Papi y yo somos buenos con los rompecabezas, ¿verdad, papi? Los mejores, confirmó Javier, disfrutando del entusiasmo de su hija. La tarde continuó así, en una agradable alternancia entre trabajo, conversación y pequeños momentos compartidos. Cuando llegó la hora de marcharse, Luna parecía genuinamente triste. ¿Volveremos el jueves?, preguntó esperanzada mientras recogían sus cosas. Como prometí, confirmó Javier. Y también el viernes. ¿Valeria estará aquí? Trabajo de martes a sábado, respondió la propia Valeria, que se había acercado para despedirse. Así que definitivamente estaré aquí para recibir más de tus maravillosos dibujos. Luna sonrió, satisfecha con esta respuesta. Te traeré uno de mariposas la próxima vez, prometió. Las estamos estudiando en el colegio. Estaré esperándolo con ansias, respondió Valeria, antes de volverse hacia Javier. Fue un placer tenerlos aquí esta tarde. Su mesa estará lista cuando vuelvan. Gracias por todo, respondió Javier, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar lo agradecido que realmente estaba. Has hecho que una situación potencialmente complicada fuera agradable. Es mi trabajo hacer que las personas se sientan bienvenidas, respondió Valeria con profesionalidad, aunque había algo más cálido en su mirada. Vas más allá del deber, insistió Javier. Y lo aprecio mucho. Un leve rubor apareció en las mejillas de Valeria, pillándola desprevenida por primera vez desde que la conocía. Hasta el jueves, entonces, dijo simplemente, recuperando su compostura. Hasta el jueves, confirmó Javier. Mientras salían del restaurante, Luna parloteando entusiasmada sobre todo lo que haría en su próxima visita, Javier se encontró anticipando el jueves con una impaciencia que no había sentido en años. Casi como una cita, pensó, y luego se regañó mentalmente por la comparación. No era una cita. Era un arreglo práctico para cuidar de Luna mientras trabajaba. Nada más. El hecho de que Valeria fuera inteligente, amable y hermosa era irrelevante. El hecho de que se sintiera más vivo en su presencia de lo que se había sentido en 2 años era complicado. Esa noche, después de acostar a Luna, Javier se encontró haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo, buscó el álbum de fotos de su boda con Elena. Lo abrió con manos cuidadosas, como quien manipula una reliquia sagrada. Allí estaba ella, radiante en su vestido blanco, con ojos llenos de promesas y sueños compartidos. Javier pasó los dedos suavemente sobre la imagen, sintiendo el familiar dolor en el pecho, pero también algo nuevo, una especie de paz. Te extraño cada día, susurró a la fotografía. Y siempre te extrañaré. Pero hoy me reí recordándote, en lugar de llorar. Creo que eso te habría gustado. Cerró el álbum lentamente y lo devolvió a su lugar en la estantería. Por primera vez desde la muerte de Elena, se fue a dormir sin sentir que estaba traicionando su memoria por seguir adelante. Sin saber que, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Valeria también estaba despierta, pensando en un viudo millonario y su encantadora hija, preguntándose si estaba cometiendo un error al permitirse sentir algo por ellos. Los días siguientes pasaron con una extraña mezcla de rutina y anticipación. Javier se sumergía en el trabajo durante las mañanas, atendía reuniones, tomaba decisiones, dirigía su imperio como siempre lo había hecho. Pero había un cambio sutil en el que no pasó desapercibido para quienes lo conocían bien. Te ves diferente, comentó su socio y amigo de años, Daniel, después de una reunión particularmente exitosa. Más presente. Javier arqueó una ceja, sin entender completamente. Siempre estoy presente en las reuniones, Daniel.
No me refiero a físicamente presente, aclaró Daniel. Sino, aquí. Como si hubieras regresado de algún lugar lejano donde has estado los últimos 2 años. Javier se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por la perspicacia de su amigo. He estado ocupado reorganizando algunas cosas, respondió vagamente. Con Luna, ya sabes. Pasando más tiempo con ella. Daniel sonrió, claramente no engañado por la explicación a medias, pero lo suficientemente sabio para no presionar. Me alegra oírlo. Esa niña te necesita. Y tú la necesitas a ella. El jueves llegó finalmente, y con él, la segunda visita programada a El Encanto. Esta vez, Luna había preparado meticulosamente los dibujos que quería mostrar a Valeria, incluyendo un detallado estudio de las mariposas que estaban viendo en clase. Javier se encontró igualmente preparado, aunque de maneras menos obvias. Se había tomado más tiempo eligiendo su ropa, optando por un atuendo ligeramente menos formal, pantalones oscuros y una camisa azul sin corbata. Un pequeño acto de rebelión contra su propio uniforme autoimpuesto de formalidad perpetua. Cuando llegaron al restaurante, Valeria los recibió con la misma calidez de antes, pero Javier notó algo nuevo en su interacción, una complicidad naciente, pequeñas bromas compartidas. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Luna, por supuesto, estaba en su elemento, compartiendo entusiasmada sus dibujos de mariposas y explicando con sorprendente detalle el proceso de metamorfosis. ¿Sabías que las orugas tienen que disolver casi todo su cuerpo para convertirse en mariposas? Preguntó a Valeria, quien escuchaba con genuina fascinación. Es como si murieran, pero no mueren realmente. Solo se transforman en algo completamente diferente. Es un concepto hermoso, ¿verdad? Comentó Valeria, mirando momentáneamente a Javier. La idea de que a veces tenemos que desarmarnos completamente para convertirnos en nuestra siguiente versión. A veces sin elegirlo, añadió Javier en voz baja, captando la metáfora. Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento compartido, una conexión que iba más allá de las palabras. La tarde transcurrió en un patrón similar al del martes, pero con una comodidad aumentada, como si los tres hubieran establecido ya una pequeña rutina propia. Javier trabajaba, Luna dibujaba o hacía sus deberes, y Valeria aparecía periódicamente, trayendo bebidas frescas, pequeños aperitivos. O simplemente para compartir alguna observación o pregunta que mantuviera a Luna entretenida y permitiera a Javier concentrarse. El martes siguiente amaneció con una lluvia persistente que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de Javier. Durante el fin de semana, había considerado todas las opciones posibles, desde la más racional, simplemente aceptar la partida de Valeria y seguir adelante, hasta la más impulsiva, como ofrecerle financiar su proyecto artístico aquí, en lugar de Barcelona. Esta última idea la había descartado casi inmediatamente, reconociendo lo inapropiado y presuntuoso que sería. Aún no había hablado con Luna sobre la inminente partida de Valeria. Cada vez que intentaba abordar el tema, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que la persona con la que había formado un vínculo tan especial se marcharía pronto? Especialmente cuando él mismo no sabía cómo manejar esa realidad. Papi, ¿podemos llevarle algo especial hoy a Valeria? Preguntó Luna mientras desayunaban, ajena a los pensamientos tormentosos de su padre. Como una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa tienes en mente, princesa? Respondió Javier, agradecido por la distracción. Flores, declaró Luna con firmeza. Las flores hacen feliz a la gente. Mamá siempre decía eso. La mención casual de Elena ya no provocaba el mismo dolor punzante de antes. Se había convertido en una dulce melancolía, un recuerdo que podía existir junto a nuevos sentimientos sin entrar en conflicto. Tienes razón, concordó Javier. A tu madre le encantaban los lirios blancos. ¿Recuerdas? Luna asintió solemnemente. Pero a Valeria le gustarían más las flores coloridas, afirmó con la seguridad de quien conoce bien los gustos de alguien. Como mariposas. Javier sonrió ante la consistencia de la asociación que Luna había hecho entre Valeria y las mariposas. Entonces buscaremos las flores más coloridas que podamos encontrar,
prometió. Esa tarde, cuando llegaron a El Encanto, Luna sostenía orgullosa un pequeño pero exquisito ramo de flores silvestres en vibrantes tonos de púrpura, amarillo y naranja. El maitre los recibió con su habitual profesionalismo, aunque Javier detectó una nota de complicidad en su mirada al notar las flores. Señor Montero, señorita Luna, bienvenidos nuevamente, saludó. Su mesa está lista, y Valeria estará con ustedes en un momento. Mientras se acomodaban en su mesa habitual, Javier notó que Luna parecía inusualmente nerviosa, acomodando repetidamente el ramo de flores y practicando en voz baja lo que parecía ser un pequeño discurso. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, preocupado por su comportamiento. Sí, respondió Luna, aunque su expresión sugería lo contrario. Es solo que quiero que Valeria sepa que somos amigos especiales, incluso si no puede ser mi mamá. El corazón de Javier dio un vuelco. Así que Luna había entendido perfectamente la conversación con Valeria sobre no poder ser su mamá. Era tanto un alivio como una confirmación de la madurez emocional de su hija. Antes de que pudiera responder, Valeria apareció, tan radiante como siempre en su uniforme de camarera, aunque Javier notó que parecía ligeramente más cansada, con pequeñas sombras bajo sus ojos que sugerían noches de insomnio. Mis clientes favoritos. Saludó con una sonrisa que, a pesar de su evidente cansancio, seguía siendo completamente genuina. ¿Cómo están hoy? Tenemos algo para ti, exclamó Luna, poniéndose de pie de un salto y extendiendo el ramo con ambas manos. Es para decirte que eres nuestra amiga especial y que nos gusta mucho venir a verte. La sorpresa y emoción que cruzaron el rostro de Valeria fueron absolutamente genuinas. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento pareció quedarse sin palabras, algo que Javier nunca había visto antes. Luna, murmuró finalmente, agachándose para quedar a la altura de la niña. Es el regalo más bonito que me han hecho jamás. Tomó el ramo con manos ligeramente temblorosas y Javier notó que parpadeaba rápidamente, como intentando contener lágrimas. Las elegí porque son coloridas como mariposas, explicó Luna orgullosamente. Y tú eres como una mariposa persona. Valeria rió suavemente ante esta descripción, mientras olía las flores con evidente deleite. Es perfecto, declaró. Las pondré en agua inmediatamente para que duren mucho tiempo. Miró a Javier por encima de las flores, una mirada cargada de emociones no expresadas. Gratitud, ciertamente, pero también algo más profundo que ninguno de los dos parecía preparado para nombrar. Gracias, dijo simplemente, y Javier entendió que le agradecía mucho más que las flores. Fue idea de Luna, respondió, aunque él había elegido personalmente cada flor del ramo, recordando los colores que ella había mencionado en sus conversaciones. Valeria asintió, entendiendo lo no dicho en sus palabras. Se levantó, sosteniendo el ramo como un tesoro. Voy a buscar un jarrón para estas bellezas, anunció. Y luego les traeré sus bebidas habituales, ¿de acuerdo? Y espaguetis no serpiente, añadió Luna. Por supuesto. No podría ser de otra manera, confirmó Valeria con una sonrisa. Cuando se alejó, Javier notó que varios otros camareros y el propio maitre la miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la franca sorpresa. Claramente, no era común que los clientes le regalaran flores al personal. Le gustaron mucho, observó Luna con satisfacción, volviendo a sentarse. Creo que estaba a punto de llorar, pero de felicidad. Creo que tienes razón, concordó Javier, impresionado como siempre por la perceptividad de su hija. Fue un regalo muy considerado. La tarde transcurrió en la misma rutina agradable de las visitas anteriores, pero Javier notó un cambio sutil en Valeria. La distancia profesional que había mantenido el viernes anterior había sido reemplazada por una calidez renovada, aunque teñida de cierta melancolía. Como si, al igual que él, estuviera dolorosamente consciente de que estos momentos eran limitados, de que el reloj estaba corriendo. Mientras Luna estaba concentrada coloreando un libro que Valeria le había traído, Javier finalmente encontró la oportunidad de hablar a solas con ella. Aún no le he dicho a Luna que te irás, confesó en voz baja. No he encontrado el momento adecuado. Valeria asintió, comprensiva.
Lo entiendo. No es una conversación fácil, hizo una pausa, considerando algo. Si quieres, podríamos decírselo juntos. A veces es más sencillo cuando la noticia viene directamente de la persona que se va. Javier lo consideró. La idea tenía mérito. Luna podría hacer preguntas que Valeria estaría mejor preparada para responder, y tal vez sería más fácil para su hija entender si ambos adultos le explicaban la situación juntos. ¿Cuándo sería un buen momento?, preguntó. Mi vuelo sale el domingo, respondió Valeria. Pero el sábado es mi último día aquí. Solo 4 días más. La realidad de su partida inminente golpeó a Javier con renovada fuerza. ¿Qué te parece si vienen a cenar el viernes?, sugirió Valeria. Será mi último turno y después podríamos hablar con Luna. Podría preparar algo especial y luego despedirnos adecuadamente. Había tanto peso en esa última palabra, tanta emoción contenida. Javier se encontró asintiendo antes siquiera de considerar las implicaciones. Sería perfecto, respondió, ignorando la voz en su cabeza que le recordaba lo doloroso que sería ese momento. Gracias, Valeria. Por todo. Ella sostuvo su mirada por un momento, y Javier tuvo la clara sensación de que había 1000 cosas que quería decirle, igual que él a ella. Pero el momento pasó, interrumpido por otro camarero que necesitaba su ayuda, y las palabras permanecieron no dichas. Los siguientes días pasaron en un extraño limbo. Javier atendía sus reuniones, tomaba decisiones, dirigía su imperio como siempre lo había hecho, pero una parte de él estaba constantemente distraída, pensando en el viernes, anticipando la alegría del encuentro y el dolor de la despedida. El jueves no pudieron ir al restaurante porque Luna tenía una presentación escolar sobre, apropiadamente, el ciclo de vida de las mariposas. Javier se sentó en la primera fila, aplaudiendo con orgullo mientras su hija explicaba con sorprendente detalle cómo una simple oruga se transformaba en algo completamente diferente y hermoso. Las mariposas solo viven unas pocas semanas, explicó Luna a su audiencia de padres y compañeros. Pero en ese tiempo, hacen cosas muy importantes, como polinizar flores y poner huevos para que nazcan nuevas orugas. Y son muy, muy bonitas. Esa noche, mientras la arropaba, Luna preguntó inesperadamente: «Papi, ¿extrañas a Valeria cuando no la vemos?». La pregunta lo tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho. Luna era extraordinariamente perceptiva. Sí, respondió con honestidad, decidiendo que su hija merecía la verdad. Me gusta hablar con ella. Me hace sentir bien. Luna asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. A mí también me hace sentir bien, declaró. Es como si hiciera que las cosas tristes fueran menos tristes. Como magia, pero no de verdad. Eso es un don especial, concordó Javier. No todo el mundo puede hacer que las cosas tristes se sientan menos tristes. Mamá podía, dijo Luna, y no había dolor en su voz, solo una constatación. Y tú también puedes, papi. Cuando me abrazas o me cuentas historias, las cosas tristes se hacen pequeñitas. Javier sintió un nudo en la garganta. En medio de su propio duelo, a veces olvidaba que Luna también tenía su propio proceso, su propia forma de entender y manejar la pérdida. Eso es lo más bonito que me has dicho nunca, princesa, logró responder, besando su frente. ¿Sabes qué? Mañana iremos a cenar con Valeria. Será su forma de despedirse antes de irse de viaje. Luna lo miró con ojos muy abiertos. ¿Se va? ¿A dónde? A un lugar llamado Barcelona, en España, explicó Javier. Ha sido aceptada en un programa especial para artistas. ¿Valeria es artista?, preguntó Luna, claramente sorprendida por esta nueva información. Eso parece, respondió Javier, dándose cuenta de que realmente sabía muy poco sobre la vida personal de Valeria. Mañana podrás preguntarle todo lo que quieras. Luna asintió solemnemente. ¿Y no volverá nunca? La pregunta era exactamente la que Javier había estado evitando hacerse a sí mismo. Estará fuera 6 meses, respondió, repitiendo lo que Valeria le había dicho. Después de eso, no lo sé,
Luna. Tendremos que preguntarle mañana. Satisfecha con esta respuesta, Luna no tardó en quedarse dormida, aferrada a su osito Bo como siempre. Javier permaneció sentado a su lado más tiempo del habitual, contemplando el rostro pacífico de su hija y preguntándose cómo sería su vida si, por una vez, se permitiera seguir lo que su corazón llevaba días sugiriéndole. El viernes llegó demasiado pronto y, a la vez, no lo suficientemente rápido. Javier se encontró inusualmente indeciso sobre qué vestir, algo que no le había ocurrido en años. Finalmente optó por una camisa azul claro y pantalones oscuros, un atuendo que Elena siempre había dicho que resaltaba el color de sus ojos. Luna, por su parte, insistió en usar su vestido favorito, un modelo de color violeta con pequeñas mariposas bordadas que su abuela le había regalado en su último cumpleaños. «Tenemos que estar muy guapos», declaró mientras Javier la ayudaba a peinarse. «Es una cena especial». El restaurante estaba inusualmente concurrido esa noche, con casi todas las mesas ocupadas. El maitre los recibió con su habitual profesionalismo, aunque Javier detectó cierta calidez especial en su trato. «Señor Montero, señorita Luna, bienvenidos», saludó. «Valeria ha preparado algo especial para ustedes. Si me permiten». Los guió no hacia su mesa habitual, sino hacia una pequeña sala privada en la parte trasera del restaurante, generalmente reservada para celebraciones o reuniones de negocios exclusivas. Dentro, encontraron una mesa elegantemente dispuesta para tres, con velas y las mismas flores silvestres que ellos habían regalado a Valeria, ahora en un hermoso jarrón de cristal como pieza central. «Qué bonito», suspiró Luna, girando para admirar la decoración. «Es como un castillo de princesas». El maitre sonrió ante su entusiasmo. «Valeria se unirá a ustedes en unos minutos», informó. «¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras esperan?» Javier pidió un vino blanco para él y el habitual jugo de naranja para Luna. Cuando el maitre se retiró, Luna se volvió hacia su padre con expresión seria. «Papi, ¿esto es una cita?» La pregunta lo pilló totalmente desprevenido. «¿Una cita?», repitió. «¿Por qué piensas eso?» «Porque hay velas y flores, y te has puesto tu camisa bonita», explicó Luna con lógica impecable. «Y tu cara está un poco roja, como cuando estás nervioso». Javier se aclaró la garganta, sintiendo como el calor que Luna había notado se intensificaba. «No es exactamente una cita», respondió cuidadosamente. «Es una cena de despedida para Valeria. Para desearle buena suerte en su viaje». Luna lo estudió con esa mirada penetrante que a veces le recordaba tanto a Elena. «Pero te gustaría que fuera una cita», afirmó, no preguntó. «Yo», comenzó Javier, sin saber cómo responder a esta observación tan directa. Fue salvado por la llegada de Valeria, quien entró en ese momento a la sala. Y por primera vez, no llevaba su uniforme de camarera. En su lugar, vestía un sencillo pero elegante vestido de color verde esmeralda que complementaba perfectamente su tono de piel y resaltaba el brillo de sus ojos. Su cabello, siempre recogido en una práctica coleta, caía ahora libremente en suaves ondas sobre sus hombros. Javier se quedó sin palabras. En su uniforme, Valeria era hermosa de manera natural, sin esfuerzo. Pero así, vestida para la ocasión, era absolutamente impresionante. «Valeria», exclamó Luna, corriendo a abrazarla. «Estás preciosa como una princesa». Valeria rió, recibiendo el abrazo con evidente cariño. «Y tú estás hermosa con ese vestido de mariposas», respondió, girando a Luna para admirar el atuendo. «Me encanta». Levantó la mirada hacia Javier, quien seguía inmóvil, aparentemente incapaz de articular palabra. «Espero que no les importe este cambio de planes», dijo, con un leve nerviosismo que nunca antes había mostrado. «Pensé que sería agradable cenar juntos de verdad, no solo servirles la comida». «Es perfecto», logró decir finalmente Javier, recuperando su voz. «Y tú, te ves increíble». Un suave rubor apareció en las mejillas de Valeria ante el cumplido. «Gracias. Pensé en ponerme algo especial para la ocasión», explicó, mientras se sentaba en la silla que Javier había retirado para ella. «No todos los días tengo la oportunidad de cenar con mis clientes favoritos».
La cena transcurrió en una atmósfera sorprendentemente cómoda. El chef había preparado un menú especial, comenzando con los ya tradicionales espaguetis no serpiente para Luna, seguidos de platos más sofisticados para los adultos. Valeria resultó ser una excelente anfitriona, manteniendo la conversación ligera y divertida, incluyendo a Luna en todo momento sin que la niña se sintiera aburrida o excluida. Durante el postre, un espectacular soufflé de chocolate que hizo que Luna aplaudiera de emoción, Javier finalmente encontró el valor de hacer la pregunta que había estado dando vueltas en su mente. «Nunca me contaste a qué te dedicas realmente», dijo, mientras Luna estaba felizmente distraída con su postre. «Mencionaste un proyecto personal, y ahora sabemos que eres artista, pero...». Valeria sonrió, como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Soy restauradora de arte», explicó. «Me especializo en pinturas renacentistas, aunque últimamente he estado experimentando con mis propias creaciones. El programa en Barcelona es una oportunidad para trabajar con algunas de las colecciones más importantes de Europa». «De eso es impresionante», comentó Javier, genuinamente sorprendido. «¿Cómo terminaste trabajando como camarera en el Encantó?». Valeria se encogió de hombros con una sonrisa ligeramente irónica. «El arte no siempre paga las cuentas», respondió. «Cuando regresé de mi última residencia en Italia, necesitaba algo flexible mientras preparaba mi portfolio para Barcelona. El dueño de El Encantó es un viejo amigo de mi padre, así que...». «¿Qué tipo de arte haces?». Intervino Luna, aparentemente más interesada en la conversación de lo que habían supuesto. «¿Dibujas princesas?». Valeria rió. «A veces», admitió. «Pero principalmente restauro pinturas muy antiguas que se han dañado con el tiempo. Es como curar heridas, pero en obras de arte». «Como un doctor de cuadros», observó Luna, fascinada. «Exactamente», confirmó Valeria, claramente impresionada por la analogía. «Un doctor de cuadros. Me encanta esa descripción». Mientras Luna volvía a concentrarse en su postre, Valeria miró a Javier con una expresión más seria. «Creo que es el momento», dijo en voz baja, «de hablar con ella sobre mi partida». Javier asintió, sintiendo un nudo en el estómago ante la perspectiva de esa conversación. «Luna», comenzó suavemente. «¿Recuerdas que papá te dijo que Valeria se iría de viaje pronto?». Luna levantó la mirada de su soufflé y asintió. «A Barcelona», confirmó. «Para hacer arte». «Así es», intervino Valeria, alcanzando la pequeña mano de Luna sobre la mesa. «Y quería despedirme apropiadamente de ti, porque te has convertido en alguien muy especial para mí». Luna la miró con sus grandes ojos verdes, repentinamente serios. «¿Cuándo te vas?». «Mi vuelo sale el domingo por la mañana», respondió Valeria. «¿Y no volverás hasta después de 6 meses?». «Eso es correcto», confirmó, visiblemente conmovida por la tristeza que comenzaba a reflejarse en el rostro de Luna. «Es mucho tiempo, lo sé». Luna parecía estar procesando esta información, su pequeño ceño fruncido en concentración. «Como una mariposa», dijo finalmente. «¿Cómo una mariposa?», preguntó Valeria, sin entender la referencia. «Sí», asintió Luna. «Las mariposas vuelan lejos para hacer cosas importantes, como polinizar flores en otros lugares. Pero después, algunas vuelven». Javier y Valeria intercambiaron una mirada de sorpresa ante la sabiduría de esta observación. «Es una comparación perfecta», concordó Valeria suavemente. «Y me gustaría mucho pensar que soy como una mariposa que volverá algún día». «¿Lo prometes?», preguntó Luna, con la vulnerabilidad propia de los niños que han experimentado pérdidas. Valeria pareció momentáneamente sobrecogida por la pregunta, consciente del peso de cualquier promesa hecha a un niño. «Prometo que haré todo lo posible por volver y visitarte», respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y mientras tanto, quizás tu papá podría ayudarte a enviarme dibujos por correo electrónico. Para que podamos seguir siendo amigas, incluso a distancia». Esta sugerencia pareció animar a Luna. «¿Podemos, papi?», preguntó, volviéndose hacia Javier. «¿Podemos enviarle dibujos a Valeria en Barcelona?». «Por supuesto», aseguró Javier,
agradecido por esta solución que ofrecía continuidad sin hacer promesas imposibles. Podemos enviarle fotos de tus dibujos y tal vez incluso hacer videollamadas de vez en cuando, si Valeria tiene tiempo. Siempre tendré tiempo para ustedes, afirmó Valeria, y la sinceridad en su voz era innegable. Luna pareció satisfecha con este arreglo, aunque su expresión seguía siendo ligeramente melancólica. Tengo algo para ti, dijo Valeria, sacando una pequeña caja de su bolso. Un regalo de despedida. Luna tomó la caja con reverencia y la abrió cuidadosamente. Dentro había un pequeño colgante de plata en forma de mariposa, con delicadas alas esmaltadas en vibrantes colores. «Es preciosa», exclamó, sacando el colgante con cuidado. «Como las mariposas de mi vestido. Para que recuerdes que, como las mariposas, algunas personas vuelan lejos pero siempre llevan consigo el recuerdo de las flores que visitaron», explicó Valeria, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Y tú, Luna, eres la flor más bonita que he conocido». Luna se levantó de su silla y abrazó a Valeria con fuerza, un abrazo que la mujer devolvió con igual intensidad. Javier observó la escena con un nudo en la garganta, reconociendo el verdadero afecto que había crecido entre ellas en tan poco tiempo. «También tengo algo para ti», dijo Valeria a Javier, una vez que Luna había vuelto a su silla, felizmente ocupada en admirar su nuevo colgante. «Aunque no es tan elaborado». Le entregó un sobre. Javier lo abrió con curiosidad, encontrando dentro una tarjeta con una dirección en Barcelona y un número de teléfono. «Mi información de contacto», explicó Valeria. «Para enviar los dibujos de Luna, por supuesto». Había algo en su tono, una invitación implícita que iba más allá de los dibujos de Luna, que hizo que el corazón de Javier se acelerara. «Por supuesto», respondió, guardando cuidadosamente la tarjeta en su bolsillo. «Nos aseguraremos de mantenerte actualizada sobre todo lo que ocurra aquí». El resto de la velada transcurrió en un agridulce equilibrio entre la alegría del momento compartido y la inminente separación. Luna, con la resiliencia propia de los niños, se adaptó rápidamente a la idea de la partida de Valeria, especialmente con la promesa de correos electrónicos y videollamadas. Cuando llegó el momento de despedirse, Javier se encontró inexplicablemente nervioso, como un adolescente al final de una primera cita. «Muchas gracias por todo», dijo a Valeria mientras salían del restaurante. «Has hecho que estas semanas fueran especiales». «Para mí también lo han sido», respondió ella con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Más de lo que puedo expresar». Luna, que sostenía las manos de ambos adultos, los miró alternativamente. «Los adultos son raros», declaró repentinamente. «Cuando quieren decir cosas importantes, hablan como si estuvieran hablando del clima». Esta observación hizo que tanto Javier como Valeria rieran, rompiendo la tensión del momento. «Tienes toda la razón, Luna», concordó Valeria, agachándose para quedar a su altura. «A veces nos cuesta decir lo que realmente sentimos». «Como cuando te gusta a alguien pero tienes miedo de decirlo», añadió Luna con una inocencia que hizo que los dos adultos intercambiaran una mirada sorprendida. «Mi amiga Martina dice que su hermano mayor es así. Le gusta una niña pero no se lo dice porque tiene miedo». Javier se aclaró la garganta, repentinamente incómodo. «Luna, creo que es hora de irnos», dijo, evitando la mirada de Valeria. «Valeria necesita descansar antes de su viaje». «¿Podemos llevarla a casa?», sugirió Luna. «Es tarde y está oscuro». La sugerencia los tomó a ambos por sorpresa. «No es necesario», comenzó Valeria, pero Javier la interrumpió. «En realidad, es una excelente idea», dijo, encontrando finalmente el coraje para mirarla directamente. «Si nos permites, nos encantaría asegurarnos de que llegas a casa segura». Valeria pareció momentáneamente indecisa, pero finalmente asintió. «Gracias. Sería muy amable de su parte». El trayecto en el automóvil de Javier fue silencioso pero cómodo. Luna, agotada por las emociones del día, no tardó en quedarse dormida en su asiento de seguridad. Valeria dirigió a Federico, el chofer, hacia un modesto edificio de apartamentos en un barrio bohemio al otro lado de la ciudad. «Es aquí», indicó cuando el vehículo se detuvo frente a un edificio de ladrillos rojos.
Gracias por traerme. Te acompañaré a la puerta, decidió Javier impulsivamente. Federico, quédate con Luna, por favor. El chofer asintió discretamente y Javier descendió del vehículo para abrir la puerta de Valeria. Caminaron juntos hasta la entrada del edificio, deteniéndose bajo la tenue luz del porche. Así que, restauradora de arte, comentó Javier, buscando algo que decir para prolongar el momento. Nunca lo habría adivinado. ¿Qué habrías adivinado?, preguntó Valeria con curiosidad. Javier lo consideró. No lo sé, admitió. Algo que involucrara trabajar con personas. Tienes un don para eso. Valeria sonrió. Es irónico, comentó. Pasé años estudiando para trabajar con objetos inanimados y resulta que lo que más disfruté estos meses fue interactuar con las personas. Especialmente con ustedes dos. Se formó un silencio entre ellos, cargado de palabras no dichas. Valeria, comenzó Javier, reuniendo todo su valor. Sé que esto puede sonar completamente inapropiado, y entenderé perfectamente si quieres olvidar que alguna vez lo mencioné, pero, me gustaría verte de nuevo. No como cliente y camarera. Como, personas. Las últimas palabras salieron en un susurro, pero Valeria las escuchó claramente, sus ojos abriéndose con sorpresa. Javier, respondió suavemente. Apenas nos conocemos. Lo sé, concordó él. Y estás a punto de irte a otro continente durante 6 meses y tienes una oportunidad extraordinaria esperándote y probablemente piensas que estoy loco por siquiera sugerirlo. No pienso que estés loco, lo interrumpió Valeria, su voz ahora más firme. Pienso que esto es muy repentino, y complicado, y potencialmente doloroso para todos los involucrados, especialmente para Luna. Javier asintió, reconociendo la validez de sus preocupaciones. Tienes razón, concedió. Es complicado. Y lo último que querría es causar más dolor a Luna. O a ti. Valeria lo miró largamente, sus ojos reflejando la misma batalla interna que él sentía. Dizzy, comenzó ella vacilante. ¿Y si nos damos estos 6 meses? Tú aquí, con Luna, construyendo esa relación tan especial que están redescubriendo. Yo en Barcelona, cumpliendo este sueño profesional que he perseguido durante años. Y mientras tanto. ¿Mientras tanto? La animó Javier cuando ella hizo una pausa. Mientras tanto nos conocemos, propuso. A través de correos, llamadas, compartiendo nuestras vidas a distancia. Sin presiones, sin expectativas, solo, conociéndonos de verdad. Y cuando regrese, si ambos seguimos sintiendo que hay algo aquí, algo que vale la pena explorar. Dejó la frase sin terminar, pero no era necesario que la completara. Javier entendió perfectamente lo que sugería. Me parece un plan excelente, respondió, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. Sensato, maduro y considerado con todos los involucrados. Especialmente con Luna. Siempre pensando en Luna, observó Valeria con una sonrisa cálida. Eso es algo que admiro profundamente de ti, Javier. Eres un padre extraordinario. No siempre, confesó él. Hubo un tiempo, después de perder a Elena, en que me perdí en el trabajo, en el dolor. Luna merecía más de lo que podía darle entonces. Pero estás cambiando eso, señaló Valeria. Y eso requiere más valor que cualquier negocio que haya cerrado jamás. Se miraron en silencio por un momento, y luego, guiado por un impulso que no intentó contener, Javier se inclinó y la besó suavemente en la mejilla, un gesto que era a la vez un saludo y una despedida. Buen viaje, Valeria, murmuró. Haz cosas extraordinarias en Barcelona. Y tú sigue construyendo maravillas aquí, respondió ella, su voz ligeramente temblorosa. Especialmente con Luna. Con un último intercambio de miradas, Valeria entró finalmente al edificio y Javier regresó al automóvil, donde Luna seguía durmiendo pacíficamente. Mientras Federico conducía de regreso a casa, Javier miró por la ventanilla las luces de la ciudad, sintiendo una extraña mezcla de melancolía y esperanza. No era un final, se dio cuenta. Era apenas un comienzo,
delicado y tentativo como los primeros pasos de una oruga que algún día se convertiría en mariposa. 6 meses después. El aeropuerto internacional bullía de actividad típica de un domingo por la tarde. Entre la multitud, Luna daba saltitos de emoción mientras sostenía un colorido cartel decorado con mariposas y brillantina que decía «Bienvenida a casa, Valeria». ¿Crees que reconocerá mi voz?, preguntó a su padre por enésima vez. He crecido 2 centímetros desde que se fue. Javier sonrió, ajustando nerviosamente su corbata. A diferencia de Luna, que había insistido en llevar su vestido de mariposas, ahora casi demasiado pequeño para ella, él había dedicado casi 1 hora a decidir qué ponerse para este reencuentro. Estoy seguro de que te reconocerá instantáneamente, respondió. Después de todas nuestras videollamadas, sabe exactamente cómo has crecido. Los últimos 6 meses habían sido una revelación para ambos. Como habían acordado, Javier y Valeria habían mantenido contacto constante, primero a través de correos electrónicos formales que incluían los dibujos de Luna, luego mediante mensajes cada vez más personales. Después videollamadas semanales que comenzaban incluyendo a Luna y terminaban, después de acostar a la niña, con largas conversaciones entre adultos. Habían compartido sus vidas, sus pensamientos, sus miedos y esperanzas. Javier había conocido a la verdadera Valeria, no solo la cálida camarera que había cautivado a su hija, sino la apasionada restauradora de arte con opiniones firmes sobre conservación histórica. La mujer que había perdido a su madre siendo adolescente y había cuidado de su padre enfermo mientras estudiaba, la artista que dudaba de su propio talento a pesar de su evidente habilidad. Y ella había conocido al verdadero Javier, no el poderoso empresario inmobiliario, sino el hombre que todavía luchaba con la culpa por no haber detectado antes los síntomas del cáncer de Elena. El padre que estaba aprendiendo a balancear trabajo y familia, el viudo que lentamente encontraba el valor para abrirse nuevamente al amor. Ahí está, exclamó Luna de repente, señalando hacia las puertas de arribos internacionales. Valeria. Y efectivamente, ahí estaba ella, tirando de una pequeña maleta, con el cabello recogido en la misma coleta práctica que usaba en el restaurante, pero bronceada por el sol mediterráneo y con un brillo en los ojos que hablaba de sueños cumplidos y nuevas posibilidades. Cuando vio a Luna saltando con su cartel, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Dejó su maleta y abrió los brazos justo a tiempo para recibir a la niña que corría hacia ella. «Mi pequeña mariposa», exclamó, abrazándola con fuerza. «Y mira cuánto has crecido». Luna se apartó lo suficiente para mostrar orgullosa el colgante de mariposa que Valeria le había regalado. «Lo uso todos los días», declaró. «Y tengo muchísimos dibujos nuevos para mostrarte». «No puedo esperar para verlos todos», aseguró Valeria, antes de levantar la mirada hacia Javier, que se había acercado más despacio. Por un momento, se miraron en silencio, toda la intimidad construida a distancia durante esos meses flotando entre ellos como una presencia tangible. «Bienvenida a casa», dijo finalmente Javier, su voz más ronca de lo que pretendía. «Es bueno estar de vuelta», respondió ella, y había tanto significado implícito en esas simples palabras. Sin importarles el bullicio del aeropuerto, los viajeros apresurados o la niña que observaba expectante, Javier dio un paso adelante y la abrazó. Un abrazo que decía todo lo que habían descubierto durante esos meses, que lo que había comenzado como un encuentro casual en un restaurante se había transformado en algo profundo y significativo para ambos. «Hueles a café y pan dulce», murmuró Valeria contra su pecho. «Fuimos a desayunar a una cafetería mientras esperábamos», explicó Javier, separándose ligeramente para mirarla a los ojos. Luna insistió en probar todas las opciones del menú, para poder contarte cuál era la mejor. Añadió Luna, feliz de ser incluida en la conversación. El chocolate caliente ganó. Valeria rió, ese sonido musical que Javier había extrañado incluso más de lo que se había permitido admitir. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, mirándolos a ambos. «Ahora», respondió Javier, tomando su maleta con una mano y la mano de Luna con la otra, «vamos a casa. Los 3. ¿Si te parece bien?». Valeria tomó la mano libre de Luna, completando el círculo. «Me parece perfecto»,
respondió, y en sus ojos brillaba la promesa de un nuevo comienzo, tan lleno de posibilidades como el que habían imaginado 6 meses atrás. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Luna entre ellos como un puente vivo que unía sus mundos, Javier recordó aquella tarde en el Encantó cuando todo comenzó. Como había quedado fascinado al ver a una simple camarera darle de comer a su hija como si fuera suya. No había sabido entonces que estaba presenciando el primer capítulo de su propia historia de transformación. Como las mariposas que tanto fascinaban a Luna, los tres habían pasado por su propia metamorfosis, de extraños a amigos, de soledad a compañía, de pérdida a posibilidad. Y mientras salían a la luminosa tarde, Javier comprendió que, a veces, el fin de una historia es simplemente el comienzo de otra más hermosa aún.